Hola pequeña comunidad, nuevamente encontrándonos por este medio para seguir nuestra reflexión del capítulo 10 de Marcos. En el último encuentro, Jesús nos está hablando de las riquezas y la enseñanza que Él nos da con respecto a este tema. Habíamos escuchado cómo un hombre en el camino se acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para ganar la vida eterna, y le dice: maestro bueno. Jesús le contesta: primero, porque me llamas bueno, y segundo, pues que para ganarse la vida eterna cumpla los mandamientos. A lo cual este hombre le dice que desde joven los viene cumpliendo, es un hombre piadoso. Entonces Jesús le dice que lo mira con amor, nos dice el texto, y le dice que lo único que le falta es que venda todo lo que tiene y lo siga. A lo cual este hombre se va muy triste porque el texto nos dice que tenía muchos bienes. Se fue como la primera parte de estas tres partes que conforman este grupo de perícopas donde nos hablan de las riquezas. Entonces hablábamos primero de que este hombre se encuentra en el camino con Jesús, no en la casa, en el camino. Y el camino en la Biblia simboliza la cotidianidad en el día a día. O sea, primera lección, Jesús siempre nos está hablando a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad. Este hombre le dice maestro bueno. Primero, el hombre reconoce la autoridad de Jesús al llamarle maestro. Pero Jesús lo interpela y le dice: ¿por qué me dices bueno? No porque quiera regañarlo por decirle bueno, sino porque quiere que este hombre tenga conciencia de que si Jesús tiene autoridad, esa autoridad es porque viene de Dios, es porque Jesús es Dios mismo. Y luego el texto nos dice que este joven o este hombre desde muy joven cumplía los mandamientos. Era un hombre piadoso que estaba interesado por su vida de fe, y su espíritu pues hace una pregunta bastante profunda: ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Muchas veces nosotros creemos que el solo cumplir ya nos hace buenos y nos hace dignos de ser discípulos de Jesús. Pero el texto nos invita a que no solamente es cumplir, sino ser coherente con eso que creemos. Entonces, no es solamente predicarlo con la boca, sino hacerlo obra, hacerlo realidad. Entonces Jesús le pide algo rotundo, o sea, deja tus riquezas, dáselos a los pobres y sígueme. Pero tengamos en cuenta que antes de decirle esto, Él mira a este hombre con amor, porque así nos mira Jesús en nuestras realidades. Por difíciles que sean nuestras realidades, por duro que sea nuestro corazón, por difícil que sea nuestra vida, o sea una vida consumida en la oscuridad, Él siempre nos va a ver con amor. Esto lo debemos de tener muy claro. Jesús mira a sus discípulos y a los que lo siguen con amor. Entonces, no, pues en general a todos nos mira con amor, sino ese amor se hace más evidente cuando nos mira para llamarnos al seguimiento. ¿Qué le pasaba a este hombre? Para él su confianza estaba puesta en sus bienes materiales. A él le costó sumamente dejar los bienes materiales. El texto nos llega hasta ahí, no nos dice si él volvió, simplemente nos dice: el joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Y la pregunta que nos quedaba a nosotros es: ¿cómo está nuestra relación con los bienes materiales, con la riqueza en sí? ¿Qué tan apegados estamos a eso que Dios nos ha dado por medio pues de nuestro trabajo, de nuestras empresas, que hemos conseguido gracias a las mismas capacidades que Dios nos dio? La pregunta no es la riqueza es mala, la riqueza es buena, no, es que tan apegados terminamos estando frente a esas riquezas, a esos bienes materiales. Lo que el texto invita es que no
que no pongamos nuestra fe en ello, no pongamos como nuestro punto de salvación en esos bienes materiales, porque al fin del ejercicio esos bienes se pueden acabar en un momento así, como hablamos también hace 8 días de lo que sucedió en Venezuela con el terremoto. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estas personas perdieron todo lo material, y unos inclusive perdieron la vida, lo más sagrado. Entonces, la invitación era esa, hacer una reflexión. Obviamente que este texto tiene una profundidad más grande. ¿Cómo están nuestros bienes con respecto al servicio al necesitado? ¿Cómo están nuestros bienes con respecto al servicio que yo les doy a ellos para los demás? O sea, por ejemplo, mi casa es mi espacio únicamente, en mi espacio solo entra mi familia, en mi espacio no está el servicio del necesitado, en mi casa no invito para que se hable, por ejemplo, de la palabra de Dios. Mire que nosotros como comunidad hacemos un ejercicio que es ir rotando nuestras casas para hacer estos encuentros cuando no son de forma virtual. Entonces es abrir también mis bienes a la palabra, al servicio que Dios quiere prestar para que otros acojan su palabra. Entonces hoy vamos a continuar con las 2 pericopas que nos faltan, que complementan eso que acabamos de hablar y que reflexionamos un poquito más a fondo en el encuentro pasado. Entonces, pongámonos en las manos de Dios, pidámosle a Él que venga un rayito de su luz para que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y sobre todo que esta palabra no se quede en la mente de forma intelectual, es que yo conozco, yo profundizo, sino que eso se vuelva vida en nuestras vidas, que se haga, que podamos hacer la palabra. Entonces hoy vamos a leer del capítulo 10, el versículo 23 hasta el versículo 31. Son 2 pericopas que se complementan y se cierra con ellas esta enseñanza sobre las riquezas. Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús les repitió: hijitos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos, más asombrados todavía, se decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, pues para Dios todo es posible. Aquí termina como esa segunda perícopa. Jesús miró, nos dice el texto, miró alrededor y dijo a sus discípulos. Mire que siempre Jesús nos ve, nos mira, y ese mirar es que ve el interior de nosotros, de nuestro corazón. Él entra en la profundidad de nuestro corazón. A veces nosotros queremos como decir muchas palabras pensando que con hablar mucho podemos como mostrar una imagen ante Jesús que a veces no es. Él mira en el interior de nuestro corazón. Por eso nuestra oración a veces es el mismo silencio, porque Jesús nos conoce verdaderamente en el fondo de nuestro corazón. Le dice a los discípulos: mire, para una persona rica entrar en el reino de Dios es muy difícil. Y esto pues asombra. O sea, las personas ricas, entonces todos los ricos de este país y de este mundo, ya, ni para qué la siguen luchando pues. No se trata de eso. Lo que está diciendo es que las personas que ponen su sentido, su trabajo en solo acumular riquezas, en solo poseer, en solo tener, pues les va a ser muy difícil entrar en esta lógica del reino. ¿Cuál es la lógica del reino? Que yo estoy para servir al necesitado, y eso incluye mi riqueza, y el plan principal de mi vida no será acumular,
ni buscar tener poder, ni estatus, y si tengo una casa quiero tener otra más grande, sino que lo que yo consigo esté también al servicio del más necesitado. Entonces, cuando Jesús dice estas palabras que suenan en un comienzo duro, está diciendo, todo aquel que trabaje solo por su ego, por complacer sus placeres y se olvide de mirar alrededor y especialmente se olvide de ver al necesitado que está en la puerta de su casa, a ese le va a ser muy difícil entrar en la lógica del reino. Entonces nosotros como discípulos primero tenemos que entender esto. No es que tengamos que volvernos pobres, andar descalzos, mendigos, porque de eso no se trata. Se trata de que los bienes están para el servicio del necesitado. Y el necesitado por lo general está en nuestra casa. Está más cerca de lo que nosotros pensamos. El necesitado es aquel con el que convivimos. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a eso? O sea, se me ocurre que tanto yo, por ejemplo, invito a mi familia a que comparta de mi mesa, que tanto me intereso por sus necesidades económicas, cómo están. A veces nosotros solo invitamos a aquel que nos devuelve la invitación. Entonces, mira que mirar al necesitado no es necesariamente alzar la vista y mirar pues al negrito del África que está sufriendo, sino que el necesitado muchas veces es el que está más cerquita, y ese suele estar dentro de nuestro grupo familiar o de amigos. Aquí hay algo que el discípulo se pregunta: si ellos no pueden entrar en esa lógica, entonces ¿quién va a poder entrar? Si ellos que tienen les es difícil, pues uno que no tiene, que lo ha dejado todo, nos va a decir ahorita más adelante entonces qué nos espera. No se trata de que yo tengo que tener el montón de dinero y el montón de cosas para servir. Entrar en la lógica es que yo esté a la disposición de servir, de ser el instrumento de Dios para acercarse a aquel que necesita. Y muchas veces eso también se consigue poniendo mis dones al servicio de los demás, poniendo el hombro para que una persona llore, es poniéndome oído para escuchar la necesidad emocional de otra persona. En este momento el mundo vive, a pesar de que está tan conectado, anda en una soledad impresionante, y más en sectores como en el que nosotros vivimos. Aquí hay muchas personas que viven en soledad. Entonces es como levantar un poquito la mirada de nuestro yo y mirar alrededor. A veces salimos y ni siquiera nos tomamos la molestia de saludar al que se cruza en nuestro conjunto, y eso que vivimos en el mismo espacio, compartimos el mismo espacio. Entonces, qué bueno sería empezar a tener como conciencia de esos pequeños actos. O sea, tal vez si yo salgo con una buena actitud, saludo al vecino, eso puede que le cambie el día al vecino. Si yo salgo y le digo buenos días, ¿cómo está? Feliz día hoy, o que le vaya muy bien en su trabajo, que le rinda, qué sé yo. Una palabra de ánimo, eso puede cambiarle el sentido del día a esa persona. Continuamos. Entonces la última perícopa, que va del 28 al 33, al 31, perdón, nos dice: entonces Pedro dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que nadie deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierra por mí y por el evangelio, que no reciba el 100 por 1 ya en este mundo, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijas, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Muchos primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Mire, acá viene el contraste entre Pedro y este hombre rico, donde se encuentra con Jesús y le hace la misma pregunta que Pedro también llevaba en su corazón, que es: ¿qué hacer para ganarse la vida eterna? Y Jesús le dice a este hombre: déjalo todo y sígueme. Nosotros también
vimos en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos cómo Jesús mira a Pedro, lo mira con amor y le dice, deja las redes y sígueme. Y Pedro inmediatamente deja todo y lo sigue. Y en este punto del texto, Pedro va a traer eso a colación. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, entonces, ¿cuál va a ser nuestra paga? Eso es una pregunta muy humana, o sea, algo que nosotros decimos, bueno, ¿y yo qué gano siguiendo a Jesús? Es muy lógico, es de humanos la pregunta. Y Jesús no le dice, oye, que tú estás interesado, o le responde mal. Él le dice algo muy concreto, mire, ustedes lo han dejado todo, y aquel que lo deje todo por el Evangelio y por seguirme, tendrá su recompensa aquí. Eso sí, esa recompensa viene seguida de persecuciones. Esto no lo debemos olvidar. Muchas veces hay muchas personas, inclusive en nuestra Iglesia Católica, que juegan a la fe de la prosperidad, a la religión de la prosperidad, donde nos invitan a que sigamos a Cristo, seamos católicos, recemos el rosario, vayamos a misa, sirvamos a los demás y verá que todo se nos multiplica. O sea, si usted en la ofrenda da 10 pesos, no se afane que en esta semana se lo devuelven con intereses, le devuelven 20 más 1. Y Jesús no nos está diciendo eso, nos está diciendo, mire, todo el que me siga va a tener su recompensa aquí, pero esa recompensa va a costar. Hacer este ejercicio de discipulado en este momento histórico no es fácil. Muchas veces uno tiene que aguantar el desprecio de los más cercanos también cuando entras en este ejercicio de discipulado, en este ejercicio de hacer encuentros cada 8 días para reflexionar la palabra como lo hacen las pequeñas comunidades. Porque nomás en nuestra casa, ya sea otra vez por allá, ya vas a perder el tiempo. No, pero ahora, ¿qué haremos con la santa? No, ahora solo es Dios. Y empezamos a tener como un ambiente que no es el que esperamos. Cuando queremos hacer nuestra tarea de evangelización con el otro, contarle esta buena nueva que nosotros hemos conocido, las personas no lo toman muy bien, lo toman como si nosotros quisiéramos decir, usted está mal y yo sí que hago este ejercicio, estoy bien. Entonces, Jesús es muy claro, seguir a Jesús va a costar, pero vale la pena. Al final del ejercicio vale la pena porque vamos a conseguir la vida eterna, que al fin y al cabo es la meta de todo discípulo. Pero Él dice, aquí lo van a conseguir. Mire, el que deje padres, madres, hermanos, aquí van no solamente a tener esos hermanos que dejaron, sino se van a multiplicar esos hermanos, esa familia. Y esto es muy evidente cuando estamos en pequeñas comunidades como ustedes y como yo, porque nosotros terminamos siendo una familia que se apoya, que se acompaña, que se extraña. Cuando hacemos nuestros encuentros y alguno de nuestros hermanos o compañeros de comunidad no vienen, nosotros le extrañamos. Bueno, ¿y qué pasó con fulanito? ¿Por qué no vino hoy? ¿Qué le estará pasando? Lo llamamos, le preguntamos qué pasó, por qué no vino. Y tal vez esa persona en ese momento dice, no, pues es que no pude por X o Y motivo, pero él va a sentir que le es importante a alguien, que faltar no es faltar falté y no pasó nada, no, por el contrario, vamos a empezar a sentir ese cariño. O sea, dejamos de alguna manera en nuestras casas a nuestros padres, muchas veces a los hermanos que están malitos, porque aquí hay cuidadores de familiares enfermos. Dejamos nuestro hacer en nuestra casa por ese día o por ese momento, y a veces esto nos causa hasta conflicto interno. Oye, yo me voy por allá y estoy dejando a mi enfermito, estoy dejando de compartir un momento con mi familia. Es dejar, pero la recompensa es que ganamos una familia extendida. Ser pequeña comunidad es eso, y por eso también invitamos a que este ejercicio de pequeña comunidad se extienda, porque al final
terminamos siendo los discípulos hermanos de Jesús. Entonces, ¿qué nos queda? Mirar qué hemos dejado, que en este caminar que llevamos, qué hemos dejado por el seguimiento a Jesús. De pronto hemos dejado cosas que para nosotros eran muy importantes, pero hemos puesto sobre la balanza y hemos entendido que el seguimiento o el ser discípulo vale la pena dejar aquello que para nosotros era muy importante. O de pronto estamos en el punto de, oye, ¿será que dejo esto si vale la pena? Entonces la pregunta es, ¿qué he dejado o qué debo dejar para que mi seguimiento sea más fiel? Segundo, volver a interpelarnos con respecto a las riquezas, cómo estamos con el servicio a los demás, con mis bienes, cómo sirven a aquel que está necesitado, mis dones, cómo están puestos para servir a los demás, para llevar esta buena nueva que hemos encontrado a través de la reflexión de su palabra. Esas serían las preguntas y lo de siempre. La invitación es que tú en tu tiempo sagrado hagas tu pequeña oración al Espíritu Santo, retomes la lectura y mires qué te dice la lectura a ti personalmente en tu situación actual. Y quedan pues las preguntas que ya mencioné como reflexión. Entonces espero que estos encuentros virtuales hayan sido de mucho provecho para todos y Dios mediante, ya la próxima semana nos encontramos en vivo y en directo.